Hola amigos y amigas, bienvenidos a un videito más en el cual Coqueta y yo lo recibimos como cada semana para contarles un poquito de lo que hemos hecho y de lo que nos ha pasado. Para mí salir con Coquetita cada mañana es descubrir en los pequeños detalles cosas extraordinarias que pasan en mi jardín. Como por ejemplo, la semana pasada encontré en mi jardín este capullo. Pero la verdad, aunque le tomé video, no lo incluí en mi plática de la semana pasada porque pensé que era imposible capturar el momento o siquiera la mariposa que saldría de ahí. Sin embargo, esta semana la naturaleza me dejó tener ese regalo. Una mañana salí y me encontré con esto. La pobrecita estaba todavía en el proceso de abrir sus alas, así que decidí dejarla sola mientras yo me disponía a terminar de hacer mis quehaceres, como por ejemplo, pensar en qué íbamos a hacer de comer hoy. Finalmente me decidí por preparar unas lentejas, así que acompáñenme a prepararlas. En una olla puse a hervir un cuartito de cebolla con 2 ajos, y en un sartén aparte puse a freír tocino, al cual después le agregué salchicha, ambos partidos en trozos pequeños. Unos minutos después, ya que estuvieron dorados, agregué también unos cuadritos de cebolla y después unos cuadritos de tomate. Los terminé de guisar con el mismo aceite que fue soltando el tocino, no fue necesario agregar más. Y para agregar un poquito más de sabor, vamos a agregar un poquito de nor de pollo. Y dejamos que todo se termine de cocer muy bien. Mientras tanto, a la olla con cebolla y ajo ya agregamos las lentejas, las cuales vamos a dejar hervir. Una vez hayan hervido, vamos a agregar el guiso que hicimos en el sartén. Como toque final vamos a agregar un poquito de cilantro picado. Aquí también pueden agregar ya sea un chile serrano o un chile jalapeño para que le dé un poquito de picor, pero yo la verdad no suelo hacerlo. Vamos a mezclarlo todo para incorporar los sabores y dejamos hervir lo suficiente para que se terminen de cocer las lentejas. Y listo amigos, así quedaron nuestras deliciosas lentejas. Y continuando con nuestra lista de cosas por hacer esta semana, nos fuimos al súper a surtir algunos de nuestros básicos de limpieza. Por cierto, alguien cercano me preguntó que cuál era el jabón al que me refería en un video anterior. Sí, el jabón que utilizo para lavar trastes. Y es el jabón al que me refería. Aquí en Estados Unidos es muy conocido, es marca Town. Y también algunas veces compro que es el de la marca propia de Walmart. La verdad es que son muy similares, así que no importa cuál. Otro de los básicos que siempre tengo en mi cocina son las toallitas Clorox. Me encantan para desinfectar después de haber cocinado, Ya ven que, pues, aunque uno no quiera, a veces se salpican líquidos o migajitas o así, y me gusta mucho limpiar, por decir, la barra después de que cocino. Y también en otro video les mencioné las esponjas que utilizo para lavar mis trastes y para lavar algunas otras áreas de mi casa. Miren, son estas. Les comentaba que hay 2, una que no trae esponja amarilla en la parte de atrás y estas. También las podemos encontrar en esta presentación cuadrada si lo prefieren, si se les hace más fácil manejarla. También otro producto que suelo usar es esta pasta de la misma marca. Esto lo utilizo mucho para limpiar áreas en donde se encuentra acumulado sarro, como en las llaves donde se salpica el agua y se queda seca y ese tipo de lugares. Otro producto que yo utilizo mucho en mi casa es este. Este es para limpiar los pisos y en México lo conocemos como Pinol, pero aquí es la misma compañía, solamente que el nombre es diferente. Y aquí puedo conseguir esta presentación que allá en México no la he visto y es el aroma floral, que es de color rosita. Y otro básico especialmente para las personas que tienen estufa eléctrica. Bueno, ya saben lo difícil que es limpiar las superficies. Bueno, este desengrasante es fabuloso. Y pues amigos, otra de las cosas que me faltaba surtir porque ya no tenía en casa y que por supuesto que es uno de mis básicos porque es lo que me da energía para andar todo el día
nativa. Por supuesto estoy hablando del cafecito de la mañana. Y pues miren, aquí podemos encontrar una variedad enorme de cafés de muchas marcas, todo tipos y sabores, colores, etcétera. Yo suelo llevar pero bueno, aquí está un poquito indecisa porque yo suelo llevar el que es un poquito más oscuro, que es pero me estaba cayendo un poquito pesado, así que vamos a intentar con este. Y luego les platico qué me pareció. Y bueno, otra de las cosas que tampoco es básico de limpieza, pero que ya me era demasiado necesario, era un retoque en mi cabello. Y sí, la verdad es que no lo había hecho antes porque mi plan era dejarme crecer todo mi cabello nuevamente para que fuera cabello virgen y decolorarlo para conseguir un color un poquito más claro que mi color natural. Pero la verdad es que no soporté, amigas. Era necesario, ya no soportaba verme así, ya hasta me daba vergüenza salir a la calle. Entonces, de regreso pasé a El Salis y compré esto. Vamos a ver qué tal resulta. Unos minutos más tarde. La verdad es que para no ser una experta haciendo este tipo de cosas, creo yo que quedó bien. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó el color? A mí sí. Mientras tanto afuera, la lluvia nos empezó a caer. Yo no sé ustedes, amigos, pero a mí este tipo de paisajes nuboso, lloviendo, con tanto verde alrededor, me da una calma que bueno, ¿para qué les cuento? Mejor me callo y dejo que ustedes mismos escuchen. Y bueno, amigos, es bien sabido que la lluvia siempre es una bendición y siempre trae cosas buenas. A nosotros, por ejemplo, nos trajo una sorpresa con la cual no sabíamos cómo reaccionar. Al día siguiente, cuando el agua ya se había absorbido en la tierra, encontramos esto. Yo la verdad no tengo idea de qué comen las tortugas tan grandes, así que decidí dejarle un pedazo de tomate. Pero creo que no le gustó porque ahí lo dejó. En fin, yo la verdad no sabía qué iba a hacer con ella. No sé de dónde vino, si era de alguien o si salió de algún arroyo cercano, por lo cual no sabía si era legal ir a dejarla a algún arroyo porque tengo entendido que esta no es una especie nativa. Otra de las opciones era quedárnosla, pero la verdad es que no tenemos un lugar adecuado para ella. Ya me imaginaba, amigos, tomando una pala para construir un estanque de último momento. Y créanme que sí lo hubiera hecho, porque estaba enorme, vean, comparado con mi pie, estaba grandísima. Decidí entrar a la casa y empezar a investigar un poco y averigüé que no debería de estar tanto tiempo fuera del agua, así que me puse a buscar un lugar en donde meterla, pero era tan grande que en una tina común no creo que hubiera cabido. En fin, esta visita tan especial, así como vino, se fue. Cuando salí ya no estaba. No creo que alguien la haya tomado porque era muy grande y apenas me acercaba y hacía como que un sonido amenazador. Espero que haya encontrado la manera de regresar a donde salió. Pero bueno, amigos, hasta aquí fue todo en el video de hoy. Les agradezco muchísimo haberme acompañado y si les gustó el video no olviden darme like, seguirme, activar la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video y agradezco muchísimo a todos por sus comentarios. Recuerden que son muy importantes para que este canal siga creciendo. Hasta luego.